SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Roberto Torija. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard ha puesto luz sobre una de las grandes dudas de la comunidad médica y científica: el origen de la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que ataca al cerebro y a la médula espinal de quienes la sufren. Pues bien, según un estudio que han hecho público esta misma noche, su origen puede estar en un virus que se llama Epstein-Barr y es el que provoca la mononucleosis. Javier Gregory, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así es un virus del tipo de la familia de los virus del herpes humano que se contagia por el beso, por la saliva, también compartiendo objetos cotidianos como pueden ser vasos. Y como decías, un equipo de la Universidad de Harvard aporta la primera evidencia científica que demuestra que la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa incurable y que afecta a 2,8 millones de personas en todo el mundo, puede estar provocado por la infección de este virus en concreto. Y lo han averiguado tras analizar durante 20 años a más de 10 millones de adultos jóvenes que estaban en servicio activo en el ejército de los Estados Unidos. Han descubierto que los jóvenes que tenían esta infección aumentaban 32 veces la posibilidad de tener una esclerosis múltiple. Y ha sido un trabajo muy complicado porque hay que tener en cuenta que el 95% de la población adulta del mundo tiene este virus, pero afortunadamente la esclerosis múltiple es una enfermedad muy rara y que además los primeros síntomas aparecen 10 años después de la infección. Así pues es difícil encontrar, pero dicen que han encontrado las primeras evidencias que relacionan este virus con esta grave enfermedad incurable, ahora la esclerosis múltiple. Y ahora, Gregory, ¿qué puertas abre esta investigación? Pues esto es quizá lo más importante, porque este descubrimiento del origen, el posible origen de una enfermedad tan incurable, imparable, progresiva como esta, es sin duda un gran paso para la medicina, porque a corto plazo podría prevenirse, por ejemplo, con el diseño de una nueva vacuna, como ocurre también, por ejemplo, con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. De hecho, este es el primer estudio que brinda una evidencia convincente de esta relación, aunque también en la revista Science, que ha publicado este interesante estudio, también hay otros autores que dicen que quizá pueda ser el factor primero, pero que pueda haber otros factores, porque claro, no se explica mucho que un virus que tiene el 95% de la población adulta del mundo, pues sea el capaz de provocar estos casos tan fuertes de una enfermedad. A lo mejor hay otros factores que ayudan a este virus y esto es lo que todavía falta por encontrar. Gracias, Gregory. Pues esta es la última hora de un día marcado por el intento del Partido Popular de trasladar el foco mediático a cómo ha repartido el gobierno los fondos europeos. Un escándalo, dice Pablo Casado, que apoya así a Díaz Ayuso en su cruzada política contra Pedro Sánchez. Entiende Casado que la Comunidad de Madrid haya recurrido ante el Tribunal Supremo un reparto que considera el PP arbitrario. Lo que Madrid lleva a los tribunales no es en realidad todo el dinero repartido entre las comunidades autónomas. Madrid, de hecho, ha recibido ya 1.200 millones de euros, un 12% del total. Lo que Madrid lleva a los tribunales es solo una partida de 9 millones que representan apenas un 0,08% del montante global y que el Servicio Público de Empleo ha repartido entre Euskadi, la Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura. Se trata de subvenciones directas para financiar proyectos pilotos dirigidos a jóvenes. ¿Y por qué estas comunidades sí y otras no? Bueno, pues el SEPE valoró que fueran proyectos en zonas que tuvieran peso económico los tres sectores, el primario, la industria y los servicios. Valoró también el grado de ejecución previa de los fondos que ya estaban distribuidos entre las comunidades autónomas. Así que el PP trata de trasladar el foco mediático a este asunto justo hoy, cuando el juicio por la financiación ilegal del partido en el municipio madrileño de Boadilla ha entrado en su recta final. Justo hoy, cuando hemos escuchado a la Fiscalía Anticorrupción decir que está acreditado, exhaustivamente acreditado, que el PP nacional se lucró con el dinero negro de la trama Gürtel. Tenemos toda la prueba de todas y cada una de las cantidades a las que nos hemos referido en el escrito de conclusiones definitivo. Del lucro, que se ha producido y la obligación de resarcirlo del Partido Popular de 204.198,64. Tenemos prueba minuciosa. Todos y cada uno de los pagos han quedado perfectamente acreditados. Todos y cada uno de los pagos en negro, han quedado acreditados.
Atentos también a la última propuesta del Ministerio de Seguridad Social sobre las cuotas de los autónomos. Básicamente, resumido a las claras, la propuesta consiste en pagar más, bastante más, si tienen ingresos por encima de los 1.125 euros. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Pues sí, el Gobierno ha planteado un nuevo sistema de cotización a los autónomos para que paguen más en función de sus ingresos reales. Lo que se plantea es un cambio total del sistema. Es un nuevo mecanismo con el que se establecen 13 tramos de renta y a partir de ahora el que cobre más paga más, no como hasta ahora en el que la mayoría de los autónomos, el 87% de ellos, estaban cotizando por la base mínima. Si establecemos esto, Roberto, de forma que nos entiendan quienes nos están escuchando, porque hay 13 tramos muy complejos que pueden visitar en la web y que pueden chequear cada uno de ellos, pero para que nos entiendan, quienes cobran menos de 900 euros van a pagar ahora una cuota de 281 al mes. Eso implica pagar 7 euros menos de lo que hasta ahora, así que quienes cobran menos de 900 van a estar mejor. Quienes ingresan hasta 1.125 van a estar más o menos igual, y hasta ahí 2 de cada 3 autónomos. Dice Seguridad Social que 2 de cada 3 autónomos van a estar mejor, pero a partir de aquí, quienes cobren más de 1.125 euros no es que vayan a pagar más, van a pagar 351 como cuota para empezar, es un incremento del 21%. Es que van a pagar mucho más porque esas cuotas llegan a aumentar durante los próximos 9 años. Así que, para quien nos esté escuchando, insisto, quien cobra menos de 1.125 está más o menos igual. Quien cobra más de 1.125 va a estar un 21% peor para empezar y mucho peor de ahora en adelante. ¿Cuál es el argumento de Seguridad Social? Esta es gente que hasta ahora ha estado tributando menos de lo que le correspondía y es gente que, grandes farmacéuticos o grandes, trabajadores por cuenta propia o grandes abogados, hasta ahora estaban pagando mucho menos de lo que decían. Así que Seguridad Social dice, esto hay que ponerlo en marcha desde ya. Se abre ahora una fase de negociación muy intensa que en principio habría de terminar el 30 de junio y que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023. El día en 2 minutos. Isabel Villar. Buenas noches, Roberto. Día en que la sexta ola sigue avanzando. El Ministerio de Sanidad notifica 159.000 nuevos contagios, pero la incidencia se ralentiza. Sube hoy 29 puntos frente a los 80 de ayer. Está en los 3.156 casos. Sobre la pandemia en Estados Unidos es noticia de ahora mismo. El Supremo acaba de tumbar el mandato de Joe Biden para obligar a que los trabajadores de las grandes empresas se vacunen o se hagan un test COVID a la semana. La norma iba a afectar a más de 80 millones de personas. According to a Willis Tower Watson's report, a survey of 534 U.S. employers, a majority have or will require their employees to get vaccinated. La portavoz de la Casa Blanca está compareciendo ahora mismo, pone el foco en las propias empresas y dice que según una encuesta, la mayoría de los empresarios quiere que sus empleados se vacunen para que se sientan más seguros en el trabajo. Lo que sí ha aceptado el Supremo es la vacunación obligatoria para sanitarios que trabajen en centros dotados con fondos públicos, que son la mayoría. Aquí en España, en plena polémica por las macrogranjas, Castilla-La Mancha ha prohibido abrir nuevas instalaciones de este tipo hasta 2025. Tampoco podrán ampliarse las actuales. Así lo dice una enmienda aprobada en las Cortes con los votos del PSOE. Lo que no ha salido adelante es la reprobación de Garzón que pedían PP y Ciudadanos por las palabras del ministro sobre la carne de las macrogranjas. Los socialistas han votado en contra de reprobar a Garzón, que hoy se ha reunido con la Unión de Pequeños Agricultores. Su secretario general, Lorenzo Ramos, ha estado en la SER. Bueno, el ministro insiste en que él ha dicho una cosa y la interpretación que se hace es otra. Y nosotros lo que le hemos querido quedar bien claro es que aquí en España pues, hay muchos modelos de producción. El 87% de las 900.000 granjas que tenemos son explotaciones agrarias familiares y son modelos de absoluta garantía. Además, hoy ha sido día de balance de la violencia machista en el año 2021. Destaca especialmente la que se ejerce sobre los hijos para hacer daño a las madres, la violencia vicaria. El año pasado, 7 niños fueron asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Victoria Rosell es delegada del Gobierno contra la violencia de género. Un maltratador no puede ser un buen padre. Este es un principio esencial para la legislación actual. Precisamente hoy hemos sabido que, según la autopsia de Olivia Gimeno, su padre, Tomás Gimeno, la asfixió y la mató el mismo día en que la secuestró junto a su hermana
Ana en abril del año pasado en Tenerife. El cuerpo de Olivia fue rescatado del fondo del mar, pero no se pudo recuperar ni el de Ana ni el de su padre. Y terminamos en Reino Unido porque Isabel II ha retirado los honores que le quedaban al príncipe Andrés después de que un juez de Estados Unidos rechazara cerrar el caso abierto contra él por abusos sexuales a una menor dentro de la trama dirigida por el magnate Jeffrey Epstein. Según un comunicado del Palacio de Buckingham, Andrés perderá también el tratamiento de Alteza Real. Gracias, Isabel. Y en la mesa del análisis esta noche me acompañan Manuela Carmena. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Antonio Zarzalejos, analista del Confidencial. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Roberto? Lucía Méndez, periodista del Mundo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Hola. Hola, buenas noches, Roberto. Enseguida vamos con todo el análisis, pero antes, en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Boris Johnson se encuentra contra las cuerdas por las fiestas prohibidas en pleno confinamiento en el Reino Unido y tú te preguntas qué es una reunión de trabajo porque Johnson dice que creía que aquello en los jardines de Downing Street, donde corría la comida y la bebida, era un encuentro laboral. No sé, Javois, si tus reuniones de trabajo son así o no. No, de momento no, pero hay alguna fiesta que acaba así, sí. Yo creo que esas declaraciones de Boris Johnson demuestran que hay ciertos trabajos en los que uno al final no acaba sabiendo si está exactamente currando o si está exactamente de fiesta. Son dos mundos que confluyen en uno, el de los Boris Johnsons de la vida que fichan a la entrada y a la salida del trabajo como si lo hiciesen de pachá. Yo llegué a tener un amigo que en verano ponía la alarma para despertarse y empezar cuanto antes a tomar mojitos. Otro, esto de verdad, esto es verdad. Otro la ponía a mitad de la noche para fumar un cigarro. Este tenía un problema serio con el tabaco. Es decir, creemos que conocemos a la gente, pero la gente siempre tiene un as en la manga. Un as estúpido, generalmente, pero un as inesperado. Boris Johnson fue a un evento de trabajo y se ve que el evento degeneró en fiesta. No pasa nada. Es el orden lógico de las cosas. Lo preocupante es que haya acudido una vez a una fiesta y terminase trabajando. Sobre todo en el caso de Johnson. Cuanto menos trabaje, creo que en esto estamos de acuerdo, mejor para todos. Espérate al mojito a las 11:30, Javois. Me alegro muchísimo de hablar contigo. Muy buenas noches. Igual, Roberto, un beso. Chao, buenas noches. Hora 25. Roberto Torija. Enseguida vamos con la crónica política y judicial de este jueves, pero antes el día nos deja novedades relacionadas con la lucha contra la COVID. Primera, el precio de los test de antígenos. A partir del sábado podremos ir a la farmacia a comprar uno y no pagaremos por él más de 2,94 €. Después del desmadre de las Navidades, cuando los precios se dispararon en muchos casos hasta por encima de los 10 euros, después de ese desmadre, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado limitar su precio máximo, 2,94. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, pues desde la Organización de Consumidores Facua dicen que todavía hay margen para bajarlo más. Un precio máximo de casi 3 euros es absolutamente desproporcionado para los test de antígenos de autodiagnóstico porque se trata de prácticamente lo mismo que pagábamos antes del estallido de la sexta ola. El Gobierno no interviene en el sector para acabar con la especulación. Lo que hace es permitir que se especule lo mismo que hasta hace poco. 2,94 € en España. Lidia Ramón, ¿cuánto pagan en otros países de nuestro entorno? Pues en Portugal, nuestro país vecino, el precio de los test de autodiagnóstico también se ha regulado y no puede superar los 2,10 € en las farmacias, aunque sí puede encontrarse a precios más bajos. El precio máximo sube hasta los 6 € y en Bélgica, donde alcanza los 10. Italia no lo ha regulado todavía y el coste es similar al que tenía hasta ahora en España, entre los 5 y los 10 €. Alemania tampoco ha fijado un tope, pero los autotest pueden comprarse en farmacias y supermercados por menos de 2 €. Mientras en el Reino Unido son gratis. Los ciudadanos pueden solicitar un pack con 7 test de antígenos por día y persona si cumplen una serie de requisitos como ser mayor de 11 años o no tener síntomas de coronavirus. Esa es la primera novedad. La segunda, hay cambios en la
la estrategia de vacunación. La tercera dosis se ampliará a todos los mayores de 18 años, hasta ahora estaba reservada solo para los mayores de 40, y se reduce también el tiempo que debe pasar entre un pinchazo y otro. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el acuerdo al que han llegado en la Comisión de Salud Pública. Se empezará por los de 40 años y se irá bajando por grupos etarios hasta los 18, priorizando siempre a las personas de riesgo. También se ha reducido de 6 a 5 meses el intervalo de tiempo que tiene que pasar entre la segunda dosis y la de refuerzo. Saben que hay numerosos estudios, uno de ellos el propio del Ministerio de Sanidad, que habla a partir de que el periodo entre 5 y 6 meses empieza a disminuir la efectividad de la vacuna frente a la protección de la COVID. De ahí que la ponencia, que está en permanente estudio de todas y cada una de las cuestiones que van sucediéndose y el día a día y sobre todo del estudio observacional de la realidad, ha hecho esta propuesta. Y la Comisión de Salud Pública así lo ha adoptado. Las personas que se hayan contagiado podrán ponerse la dosis de refuerzo 4 semanas después del positivo, siempre que hayan pasado al menos 5 meses desde la última vacuna. El Ministerio ha anunciado además una cuarta inmunización para pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, personas con síndrome de Down, VIH o trasplantados, dosis que van a recibir 5 meses después de que les hayan puesto la última. José Antonio Zarzalejos, todas las familias que han tenido que hacerse estas Navidades que han tenido que hacer un gasto extra dirán, pues bienvenida sea esta medida, pero claro, no nos podrían haber evitado este gasto extra antes. ¿No tenía sentido haber limitado el precio de los antígenos antes de las Navidades, José Antonio? Sí, evidentemente sí. Esto lo pensamos todos. Ahora es verdad que el precio es asequible, aunque la distribución sigue siendo mucho más restrictiva que en otros países, porque en España es solo en las farmacias, en otros muchos países con costes similares, pero con una distribución más amplia, evidentemente llega en un momento tardío, cuando se ha producido la compra masiva y a unos precios claramente abusivos, en algunos casos con factores especulativos muy grandes, ha sido en momentos inmediatamente cercanos o próximos a las festividades navideñas, Nochebuena, Nochevieja, incluso Reyes. La medida es tardía, pero bueno, es verdad que el gobierno ha adquirido esos lotes de antígenos a un precio que subvenciona, porque su coste ha sido superior a 2,94, me parece que los ha comprado a 3 y pico, y por lo tanto ahí hay un esfuerzo. Ese esfuerzo se podía haber complementado antes, sí. Se podía haber añadido ahora una distribución similar a la europea, además de en farmacias, en supermercados, también. En fin, ha llegado tarde en este punto, aunque ha llegado. ¿Por qué no se ha hecho antes, Manuela Carmena? ¿Qué explicación encuentras tú? Pues ninguna, la verdad. No sé, me imagino que muchas veces cuando se le reprochan actuaciones a los ejecutivos, pues no sé, que no se ha tenido en cuenta, que no se ha valorado, o se ha valorado tarde, no sé. A veces pensamos que los ejecutivos son como muchísimo más coherentes y eficaces, ¿no? Y yo creo que bueno, gobernar no es fácil y que hay veces que esas cosas se pasan, pero yo no le veo ninguna intención, puesto que todo eso que se ha querido decir, que era con un afán recaudatorio, pues ha quedado demostrado que no, ¿no? No sé si ves, Lucía, cierta relación entre el retraso en la toma de una decisión tan esperada como esta y los resultados o las conclusiones de la encuesta que publicamos el domingo aquí en la SER y El País sobre la imagen que tienen los españoles del gobierno de coalición. Hablaban de un ejecutivo incompetente al mismo tiempo que valoraban positivamente la mayor parte de las medidas que aprueba este mismo ejecutivo. ¿Puede explicarse esta contradicción en una situación, por ejemplo, como esta? No es que vea alguna relación, es que veo toda la relación, Roberto, francamente. Vamos a ver. Hoy es 13 de enero. 13 de enero. El 13 de diciembre, no sé si os acordáis, todavía no pasaba nada, ¿no? Es decir, los españoles, los ciudadanos, hemos vivido un mes con una vida muy difícil, con unos trastornos en todas las familias muy complicados, sin poder siquiera comunicarnos con las autoridades sanitarias cuando hemos dado positivo por COVID, sin poder hacer lo que pensábamos hacer hace un mes, nadie lo ha podido hacer. Bueno, en estas circunstancias, que no cabe que el gobierno
¿En qué país vive el gobierno, Roberto? ¿En qué país vive el gobierno? ¿Dónde viven? ¿No, en sus familias no ha pasado nada? ¿No se han dado cuenta de cómo estaban los ciudadanos, de lo que estaba pasando? Es decir, yo creo que además estamos hablando, de verdad que este tema de los antígenos ejemplifica muchas cosas, muchas cosas. La primera, la ausencia total que ha habido, y yo, en fin, siempre he tenido el beneficio de la duda para las autoridades sanitarias, porque me parece que esto es muy complicado y que esta pandemia es muy complicada, pero ahora ya es más difícil entender, porque es que ahora ya tenemos mucha experiencia, ¿no? Entonces, la falta de empatía de este gobierno es realmente paradójica, y para ellos debería ser muy preocupante. Cuando los ciudadanos afirman que hasta cierto punto se sienten en desamparados por sus autoridades, esto estamos hablando ya de palabras mayores. Cualquiera sabe que un gobierno tiene que hacerse cargo del estado de ánimo, de cómo vive su población. Es decir, y en este mes es evidente que el gobierno ha obviado ese estado de ánimo y esas dificultades y esa vida complicada que se nos ha complicado a todos los ciudadanos. Y no nos ha ayudado nada, Roberto, no nos ha ayudado nada. Yo entiendo perfectamente que es imposible que Sanidad pueda contar todos los positivos en COVID. Yo lo entiendo, es que si me lo explican lo entiendo. Oiga, mire, no hay medios, yo lo sé. Ahora, de ahí a hacer como si no pasara nada, es decir, a no atender, a no explicar, a no comparecer, Oye, el gobierno no ha explicado por qué no ha tomado antes la decisión de los antígenos, por qué ha esperado un mes para que la gente se gastara el dinero, porque ahora ya se hacen menos, ahora ya casi, en fin, no digo que se lo podían haber ahorrado. Y hay otra cosa también que en esta pandemia ha sucedido, y es que España es el país que menos ayudas directas ha dado a las personas víctimas o a las personas que se han visto afectadas en su vida, en su economía, en su empresa, a los autónomos. No han dado ayudas directas, han dado créditos, y en este caso es lo mismo. Es decir, no se han ocupado del trastorno económico de las familias a la hora de pagar esos antígenos, al margen de haber permitido que algunos se hayan forrado directamente. ¿Cómo lo ves tú, Maraña? Pues estaba recordando que precisamente a mediados de diciembre, en este mismo programa, en Hora 25, comentamos y denunciamos lo que estaba ocurriendo con los precios de los test de antígenos, al menos en Madrid, porque teníamos además experiencias personales de cómo en el plazo de una semana pues se habían prácticamente duplicado los precios de estos test de antígenos. Se ha preguntado hoy a la ministra y el otro día al presidente del gobierno en esta misma cadena, precisamente por la tardanza, por qué el control del precio y el poner tope a esos precios, ¿por qué no se había hecho antes? Es verdad que la explicación es muy difícil que convenza porque cuesta entenderla, porque la explicación que dan es que estaban obligados a garantizar primero el suministro de los test, que hay que recordar que en Madrid hubo unos cuantos días en los que era muy complicado encontrar un test de antígenos en las farmacias, que tenían que garantizar ese suministro y que estaban en contacto con las empresas y con los canales de distribución, etcétera, para garantizar el suministro antes de tomar esa medida. Yo no sé si esto es así o no, y si convendría, eso sí, seguro, explicarlo de una manera más detallada que todos pudiéramos entender y tendría que haberse explicado en aquellas fechas cuando ya lo denunciábamos. Ahora, yo lanzo alguna pregunta. ¿Cuál es el margen de beneficio de un test de antígenos? Porque si una misma empresa lo puede vender a 2,94 y a 12 euros, como ha ocurrido, por dar una horquilla real, yo desconozco cuál es el margen de beneficio que durante semanas han tenido determinadas empresas. Y aparte del Ejecutivo, a mí me parece que ya va siendo hora de que aquí pidamos explicaciones también a las empresas. Los que se han forrado, como decía Lucía, en este último mes, me parece que también hay que ponerles cara y ojos y nombres, porque estamos hablando de un instrumento que, aunque no era obligatorio, como en su día fueron las mascarillas, que era otra explicación que se dio a la hora de intervenir los precios en un producto que no es de uso obligatorio,
Pero es que sí es lo que recomendaban todos los expertos y las propias autoridades sanitarias para intentar controlar los contagios, ¿no? Por lo tanto, efectivamente habría que haber actuado mucho antes. No se podía por determinados motivos industriales, empresariales y de distribución. Pues deberíamos conocerlo en detalle y desde luego algo deberíamos ir aprendiendo, porque no es la primera vez que nos ocurre en la pandemia. Y es que o el mercado libre se interviene cuando procede para los intereses generales, y no se me ocurre otro más justificado que el de la salud pública, o si no, no estamos hablando de eso, sino de, bueno, pues de un modelo de capitalismo absolutamente especulativo, ¿no? Pero, Jesús, perdona, yo quería deciros dos cosas nada más. Esto que dice Jesús hay que aplicarlo también a dos productos que prácticamente uno es obligatorio y el otro es recomendado, pero que tienen coste para las familias. Las mascarillas, aunque el gobierno es verdad que ha bajado la fiscalidad, siguen teniendo un coste y son obligatorias, también en los exteriores, y hay que pagarlas. Y los geles los geles de limpieza de manos, que se siguen utilizando y que no son gratuitos, sino que tienen coste. Y ahí es verdad, tiene razón, creo que tiene razón Jesús al plantear no solamente qué hace el gobierno, porque no hace que estos productos sean gratuitos, porque alguien efectivamente tiene que pagarlos. También hay que cuestionarse en esta pandemia quién se ha forrado, claro, o quién ha ganado dinero. Quien ha ganado dinero, digamos, es las empresas farmacéuticas, pero no solo, también las tecnológicas, las de logística, etcétera. Es decir, aquí habría que hacer después un buen balance de cómo efectivamente ha sido la solidaridad, porque aquí lo que ha funcionado mejor ha sido la compra conjunta de vacunas por la Unión Europea, que han sido y siguen siendo y que van a ser, seguirán siendo gratuitas. Bueno, eso ha funcionado con precios regulados, con interlocución por parte de las autoridades comunitarias con las grandes empresas farmacéuticas, pero eso no se ha hecho ni con los test de antígenos, ni con los hidroalcohólicos para limpieza de manos, ni tampoco con las mascarillas. Y ahí hay unas líneas, digamos, donde seguro ha habido un beneficio sobredimensionado, con toda seguridad, y probablemente una investigación a fondo de esto convendría para que no nos pille el toro en una próxima y esperemos que muy lejana situación similar. Manuela. Sí, yo la verdad es que me ha sorprendido un poco la intervención un poco así como tan amarga de Lucía, ¿no? Porque yo no creo que haya habido esa sensación que tú dices. Hay que verlo todo en un conjunto, ¿no? Es decir, hay que reconocer que todos nos hemos vacunado y nos hemos vacunado pues con una eficacia extraordinaria y con unas estructuras de comodidad muy importantes, con un coste absolutamente cero, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues de pronto pues es verdad que la ola sexta ha sorprendido un poco, y cuando vimos la necesidad de recurrir todos a los tests, pues también tuvimos la confusión que se creó muy importante por los tests que se decía que iba a dar gratis la Comunidad de Madrid, tests que después no estaban en las farmacias y que crearon también una confusión. Pero yo no sería, no tendría ese nivel de exigencia y de amargura que creo que tienes tú respecto a la gestión de los gobiernos, no solamente del central, sino de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo pues que efectivamente la comunidad pensó en distribuir los test no se distribuyeron, no llegaban, eso creó confusión, la gente iba a las farmacias a por los test gratuitos, no había los gratuitos, los otros eran caros. Pues sí, bueno, son cosas que realmente pueden mejorarse, ¿no? Pero a mí no sé, no me gusta transmitir esa impresión de soledad, de estar abandonados, cuando hemos sido un país que yo creo que ha tenido una política sanitaria en general, comunidades y gobierno central enormemente encomiable. Bueno, yo no tengo ninguna amargura. Yo lo que intento transmitir es mi criterio y mi opinión sobre lo que veo a mi alrededor en la calle. Yo no me invento nada. Es decir, seguramente las grandes infraestructuras, las grandes superestructuras políticas están en otra cosa, pero yo lo que he visto a mi alrededor estas Navidades es lo que he dicho. Sin amargura ni nada, simplemente me he limitado a hablar de las dificultades que han tenido los españoles estas Navidades, que han sido
conocido dificultades en su vida diaria y su vida cotidiana muy complejas. Es verdad, por supuesto, que la enfermedad ya no ha cursado de forma grave, es verdad que hay mucho menos miedo a la COVID, es totalmente cierto, pero es verdad que el trastorno que se ha producido en la vida cotidiana de los españoles estas Navidades ha sido bestial y todo el mundo creo que lo ha sufrido. Mira. Se refería antes Roberto a la encuesta del País y de la SER. Es que yo creo que esto es a mí, vamos, tal y como yo lo veo, realmente este tipo de datos que subraya la encuesta, en mi opinión, tendría que ser un aldabonazo o sea, una campana que suene en el interior del gobierno. Porque lo que se dice es que el gobierno carece de empatía y de simpatía. Es decir, que carece de hacerse cargo del estado de ánimo de la población. Y creo, y en mi opinión, lo más durísimo para el gobierno es que la mayoría de los españoles dicen que se ocupa más de los poderosos y de los que tienen mayor poder adquisitivo y de las grandes empresas que de los necesitados y de los vulnerables. Y esto es lo que este gobierno no puede permitirse bajo y esa opinión ningún concepto. especialmente entre los más vulnerables. Pues claro, es que lo que no puede permitirse el gobierno autotitulado más progresista de Europa y de izquierdas, que se ocupa de los vulnerables y que dice que no va a dejar a nadie atrás, es que los españoles crean en su mayoría que realmente no se está ocupando de las necesidades de los más vulnerables. Es que eso me parece políticamente, me parece políticamente muy relevante. Y yo entiendo que para el gobierno tendría que ser una inquietud, una preocupación. Supongo yo que lo está siendo, no lo sé. Maraña. Yo en esa conclusión que reflejaba la encuesta de 40dB para el País y la SER, esa especie de contradicción entre, por un lado, el apoyo, la consideración de positivas por parte de la gente de prácticamente todas las medidas que se han ido tomando frente a la pandemia, y al mismo tiempo el reconocimiento de que de la crítica a la vez al gobierno en conjunto en la gestión, me parece que no se entendería sin el tipo de oposición que también se ha ejercido durante la pandemia. Y tenemos un ejemplo muy cercano y sobre este tema que estamos hablando. Es que, claro, si además de esto que ha ocurrido, de lo que ya hemos comentado, del retraso en el poner tope a los precios de los test de antígenos, tenemos que el secretario general del principal partido de la oposición, nada menos, que no es cualquiera, lanza ayer mismo la pregunta de ¿cuánto ha recaudado el gobierno mientras estas semanas han estado disparados los precios de los test de antígenos? Y yo no he escuchado una sola rectificación ni una petición de disculpas, cuando debería saber el secretario general del PP que el gobierno no recauda un solo euro por los test de antígenos porque están exentos de IVA. Es decir, si se introducen datos falsos o intencionadamente distorsionados, etcétera, en los debates que se refieren a esto, pues creo que es muy difícil que no cale, al menos en parte de la opinión pública, pues una percepción que no se corresponde con las medidas que se deben tomar. Y otra cuestión es el debate sobre si se toman más pronto o más tarde y por qué causas ocurre cada cosa, ¿no? Vamos a hablar sobre la estrategia del Partido Popular, que parece que se basa en no darle al gobierno ni agua, como dices ahora, Jesús, que el gobierno dice blanco. Bueno, pues ahí está el Partido Popular para decir negro. Lo último que no le parece bien a Casado es que se empiece a hablar de la gripalización de la pandemia. El presidente Sánchez había hablado, lo hizo el lunes aquí en la SER, de preparar un plan para tratar en un futuro más o menos próximo la COVID como una enfermedad endémica, como otros virus estacionales. Esta tarde Sánchez insistía en esta idea. Con todo el rigor científico, desde la máxima cooperación a nivel europeo y con el obligado deber que tenemos los gobiernos de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria, debemos comenzar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica. No va a ser de un día para otro, no va a ser inmediato, pero ese momento llegará. Bueno, pues al Partido Popular no le parece bien siquiera plantear esta idea. Pablo Casado, hoy en Antena 3. Yo creo que esto de gripalizar la pandemia no es un buen término. La pandemia sigue causando muchas muertes, ayer 125, y lo que hay que hacer es apoyar a los sanitarios que están exhaustos y hacer un criterio único en España para combatir una sexta ola que, una vez más, el gobierno negaba y decía que iba a ser irrelevante. Esta es la estrategia, o parte de la estrategia a la que te referías, Jesús.
Bueno, en parte sí, porque, a ver, el gobierno, hasta donde yo sé al menos, lo que ha anunciado es la elaboración de un plan para asumir y tratar y gestionar la fase futura en la que la pandemia sea una nueva gripe, ¿no? En un futuro al que no le ponen fecha de momento. Claro, porque además sería una irresponsabilidad, porque están advirtiendo los científicos, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que no hemos llegado a esa fase todavía. Ahora bien, si estamos exigiendo al gobierno que se anticipe y que tenga planes para las siguientes fases que vayan ocurriendo, pues no debería parecer mal a nadie que se elaboraran esos planes, ¿no? Y a mí hay un factor, un elemento en este asunto de la gripalización futura, porque no estamos en esa fase, desgraciadamente, es la conclusión que imagino que en ese plan, espero que también lo apoyen todos los partidos que de verdad están exigiendo gestionar bien la pandemia, que es el refuerzo que necesita la atención primaria y la sanidad pública, porque si se convierte en una gripe, como ya está ocurriendo sin que hayamos llegado a ese punto, quienes soportan el mayor peso de la gestión de una gripe son los centros de salud. Entonces, me parece hipócrita que determinados dirigentes políticos estén diciendo las cosas que dicen y a la vez sigan sin aplicar la coherencia de, oiga, lo que necesitamos es reforzar los recursos que tenemos, incluido no solo lo que ya existe, sino estos mismos días estamos viendo cómo las organizaciones del personal sanitario dicen, oiga, es que no tenemos ya gente suficiente en las bolsas de trabajo para las sustituciones de los profesionales que están de baja. Pues en ese plan es imprescindible ese refuerzo. Bueno, yo espero que también en ese sentido el Partido Popular se moje y sepamos si está dispuesto a hacer ese esfuerzo y a tener un plan en ese sentido, o vamos a seguir en la política de recortes de la sanidad pública, ¿no? Roberto. Sí, Manuela. Mira, yo es que lo que me parece importante cuando estamos viviendo esta pandemia es que nos demos cuenta que el hecho de lo que estamos viviendo, lo que nos está poniendo de manifiesto es que tenemos problemas estructurales, ¿no? Y para mí me parece que mucho más que el tema de los test al que se refería Lucía, lo que ha causado un verdadero, no sé, desasosiego y una importante desorientación es el tema de las bajas y las altas, ¿no? Y eso lo que evidencia, por ejemplo, es que es absolutamente absurdo que una parte importantísima de la atención primaria se dedique a hacer una actuación absolutamente burocrática, ¿no? Y que en este momento, pues al haberse disparado el número de bajas, pues ha puesto en evidencia que tenemos una administración, en este caso concreto, una administración sanitaria que adolece no solamente de que, como decía Jesús, pues desde luego faltan muchos sanitarios, sino que además tiene una estructura absolutamente ineficiente, ¿no? Y yo creo que eso sí que es muy importante, el que entre todos reflexionemos para solucionarlo, ¿no? Porque el que nos llame ahora la atención la actitud, desde mi punto de vista y con todo respeto, ridícula que tienen los partidos políticos según estén en el Ejecutivo o en la oposición, de que sistemáticamente tienen una actitud de enfrentamiento total en todo, eso yo creo que al ciudadano cada vez lo que le produce es más lejanía y casi diría yo, pues una cierta mueca de risa, ¿no? Porque es ridículo, ¿no? Es decir, uno hace todo bien, el otro lo hace todo mal y no hay manera de entenderse. Eso es absolutamente ridículo. Por eso yo creo que más que centrarnos en lo que dicen en los discursos los correspondientes representantes de las instituciones, deberíamos ir a la estructura. Y la estructura, por ejemplo, de la administración, es inaceptable que tengamos a gran parte de los sanitarios dedicados a una labor puramente burocrática y que hoy día, con los medios tecnológicos que tenemos, se puede resolver de otra forma, pero sin duda enormemente mucho más eficaz. Lucía. Bueno, primero, la oposición destructiva y absolutamente incalificable que está haciendo el Partido Popular no redime al gobierno, es decir, cada uno tendrá su responsabilidad. El criterio, digamos, de Pablo Casado sobre el tema de la gripalización y la pandemia, pues aproximadamente tiene una autoridad tendente a cero. Quiero decirte que, pues vale que diga lo que quiera, porque realmente él no ha gestionado esta pandemia. La han gestionado las comunidades autónomas, algunas, por cierto, gobernadas por el Partido Popular. Entonces, no resulta creíble para nada que esta responsabilidad de la gestión de la pandemia a estas alturas ya se diga que Pedro Sánchez no hace nada. Oiga, que estamos
hemos pasado de pantalla, que esto lo han gestionado las comunidades autónomas. Esto hace 2 años. Ahora ya estamos en otra pantalla, es decir, no insistamos en esto, ¿no? O sea, que cada uno que asuma su responsabilidad. Pero ha dicho una cosa Manuela que me gustaría, en fin, que creo que merecería varios monográficos en los medios de comunicación, que es la relación que los ciudadanos tienen con la administración pública, bueno, y con los bancos, que ya es otro problema. Sí. Es decir, las colas, la cita previa, la no atención personal, y eso afecta a todas las administraciones públicas, no solamente afecta al gobierno central, afecta a las comunidades, afecta a los ayuntamientos. Ahora mismo no se atiende en la administración pública personalmente a la gente, no se atiende. Es decir, tienes que tener cita previa y además de cita previa guardar una cola, que han vuelto las colas que están delante de todas las administraciones. Entonces, la relación, digamos, el servicio público, la atención al ciudadano de nuestro Estado, en mi opinión, está fallando. Y me sorprende de verdad que, es decir, bueno, primero que los ciudadanos lo asuman con este fatalismo y con esta ausencia de protestas, porque realmente yo creo que es para protestar lo que está pasando. Perdóname, Manuela, pero es que esta noche tengo que decirte, porque se han tratado todas estas cosas y realmente yo lo que veo a mi alrededor, juro que es lo que cuento. Yo no estoy, esto no es alta política, no son guerras culturales, no es ideología, no es que el gobierno es muy malo, ni que la oposición es muy mala, ni que la oposición es muy buena y el gobierno es muy... No. O sea, estas son las dificultades que a cada día los ciudadanos afrontan cuando se levantan por la mañana, y son dificultades reales. Y lo que digo es que advierto poca inquietud y poca preocupación en las autoridades por estos asuntos. Quiero escuchar a José Antonio. Sí, mira, yo creo que volviendo un poco al tema que planteaba Lucía y también Manuela desde otro punto de vista, yo creo que la llamada falta de empatía, la falta de calor, de proximidad del gobierno ha tenido que ver con una política informativa mal estructurada. Tengo en mis manos aquí, en este momento, un real decreto de ayer, el decreto 40-20 de 2022, por el que se modifica los servicios de la Presidencia del Gobierno y concretamente la Secretaría de Estado de Comunicación, a la que se incorpora un departamento de coordinación informativa con una unidad de coordinación específica y aparte otras modificaciones de la Secretaría de Estado de Comunicación, porque el gobierno creo que ha sido perfectamente consciente, o está siendo consciente, a tenor de este decreto, que es caliente, porque se ha publicado hace 24 horas en el boletín oficial y que forma parte de las competencias directas del presidente del gobierno, no tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Primero, se ha producido esa frialdad en la relación, y eso es un problema de política informativa, que también se ha manifestado en otra polémica bien reciente, que es la cárnica famosa y la crisis provocada. Luego hablamos de ello. Pero también tiene que ver con eso. Total. Tiene que ver con una política informativa bien coordinada. Y en la segunda cuestión, que es el de la gripalización o no, el debate está también y sobre todo a nivel científico, porque se pueden leer a epidemiólogos, a virólogos, etcétera, etcétera, que unos dicen que vamos hacia la gripalización y otros que dicen es absolutamente prematuro, ni debemos plantearlo. Entonces, hombre, en este momento lo que el gobierno tiene que sí anticipar, pero también tiene que ser muy, 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 muy prudente, porque recordar que no sería la primera vez que damos por concluida esta pandemia. Y esta pandemia, con el factor nuevo respecto de otras que en la historia han sido también muy duras, tiene un factor totalmente diferente, que es el de la movilidad. El Omicron surge, parece que ser en África, y en cuestión de 24 horas está en Bélgica o en los Países Bajos o en España. Ojo, adelantar escenarios, digamos, de endemia y no de pandemia, que es lo que ha hecho el presidente del gobierno, tiene que tener
digamos, todavía más prudencia, más solvencia, porque el debate científico todavía no se ha decantado. Hablar de una futura endemia cuando estamos todavía en plena pandemia, yo sí creo que podría ser lo que han dicho en un periódico digital recientemente tres epidemiólogos. Bueno, podría ser una banalización de la sexta ola. Una pausa y seguimos hablando. Decía antes Manuela Carmena que hay que utilizar los debates para plantear soluciones de fondo, y estando de acuerdo en eso, el problema es que hay discursos que luego terminan trasladándose a la ciudadanía. La gran batalla que apuntábamos en la portada que el Partido Popular está dando hoy contra el gobierno es la del reparto de los fondos europeos, una gran batalla que está construida sobre la nada, lo detallábamos antes. Jesús, el Gobierno de Madrid, por ejemplo, recibe más de 1.200 millones de euros, pero está llevando al Supremo, al Gobierno central, porque hay otras comunidades que han recibido 9 millones, además que están justificados. Sí, hoy relatábamos esas cifras en Infolibre, ¿no? Porque estamos hablando de una partida para un programa piloto, para un proyecto piloto, de 9 millones de euros, y Madrid ha recibido un total de 1.284 millones ya de los fondos europeos. Es la tercera comunidad que más dinero ha recibido. Pero además, en esos proyectos piloto, por lo menos por las explicaciones que hemos pedido al ministerio correspondiente, pudo acceder Madrid como cualquier otra comunidad si cumplía lógicamente los criterios sobre los que estaba basado ese proyecto, porque a veces se tiende a confundirlo todo, ¿no? Y parece que se reparte de una manera, bueno, pues digamos proporcional, pues por población o por PIB o por lo que uno quiera, los fondos europeos per se, ¿no? Entre comunidades o ayuntamientos. Y es que no están definidos así, o una gran parte de ellos están definidos por proyectos concretos que tienen unas exigencias, unos criterios. Es decir, si para un proyecto piloto sobre empleo juvenil se combinan factores como, bueno, pues la despoblación, por ejemplo, y determinadas cuestiones de población, de franjas de edad, etcétera, de necesidades, por decirlo así, pues habrá comunidades o habrá ayuntamientos que no cumplirán esos requisitos. Pero eso no quiere decir que se esté maltratando a nadie, ni mucho menos que esté justificado en principio el judicializar o recurrir a los tribunales. A mí me parece que tendremos que ver en los próximos días hasta qué punto esto no es más que puro ruido y no tiene ningún recorrido jurídico, como tampoco tuvo un recorrido en su día la advertencia o el vaticinio de que ni siquiera íbamos a recibir estos fondos. Es que, claro, no se puede olvidar determinadas cosas que se han intentado instalar sobre los fondos. Bueno, ha habido hoy intervenciones de algunos otros presidentes de comunidades del PP que han advertido que podrían seguir el mismo camino que Ayuso, y cuando no hay ningún dato que indique que haya hasta el momento, digamos, ninguna irregularidad en el reparto de esos fondos, que para empezar es Bruselas quien finalmente aprueba la licitud de esos fondos o la ejecución, digamos, sólida y garantista de los mismos. ¿Que necesitaríamos más transparencia en cada acto de todo esto? Oiga, sí, pero me pasa un poco como lo que hablábamos anteriormente, que creo que a veces parece que olvidamos que es que se trata de una pandemia y que no es verdad que no se hayan tomado medidas que sí que afectan a millones de personas, pues desde la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital o los ERTES o tantas cosas que también aparecieron en esa encuesta que citábamos antes, ¿no? Me parece que hay mucho ruido y, bueno, mucha táctica, no sé si estrategia política, y a veces perdemos de vista el contenido de en qué consiste lo de recibir fondos y emplearlos, ¿no? Lucía. Bueno, yo... Jesús, el ingreso mínimo vital que se aprobó y todos lo aplaudimos, en fin, hasta que nos sangraron las manos, aplaudimos. Los fondos destinados al ingreso mínimo vital se han gastado solo en el 50% y ha llegado a menos de la mitad de las personas que tenía que llegar.
Y, que no ese es el dejan de tema. ser centenares de miles ya, de pero ese es el Lucía, tema, no lo Jesús. olvidemos, y de Ya, familias. pero Claro, la ya cuestión lo sé, es que, 50%, claro, pero, claro, bueno, bien. desde luego bien, partíamos bueno, de cero, ¿eh? Bueno, ya, pero salvo algunos la que había en cuestión algunas es que, comunidades mira, autónomas. Jesús, y el problema en la historia de los gobiernos, el problema es cuando se dice algo y luego no se hace del todo. Este es un problema, ¿no? Y yo creo que este gobierno tiene parte de ese problema. A mí lo de decís que algunos presidentes autonómicos han dicho que podrían sumarse a Isabel Díaz Ayuso, ¿y por qué no se han sumado? Podrían. No, pues no se han sumado, ¿no? Es decir, yo creo que esta cuestión entra directamente de lleno, absolutamente de lleno, en la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y en su combate interno contra la dirección del Partido Popular, clarísimamente. En las últimas semanas ella estaba un poco desdibujada y ella intenta sacar pecho. ¿Y cómo saca pecho? Pues en la gestión de como presidenta de la comunidad autónoma y llevar a los tribunales una discrepancia política sobre financiación autonómica, que al fin y al cabo es lo que es. Pues es una cosa verdaderamente, en fin. Lo hace ella y termina arrastrando a la Dirección Nacional del Partido Popular. Bueno, la Dirección Nacional, claro, lo ha apoyado. Sí, bueno, a ver, ¿qué va a hacer? No va a decir, pues no lo hagas. Pero el resto de los presidentes autonómicos no lo ha hecho. Lo han dicho, pero no lo han hecho. Es decir, yo creo que Isabel Díaz Ayuso sigue en su papel de líder de la oposición, que ella quiere contra Pedro Sánchez, y esto es lo que hay. Y judicializar el reparto de los fondos europeos, pues es una cosa que yo creo que está abocada, en mi opinión, al fracaso. Ya veremos a ver lo que dicen los tribunales, pero una cosa es una discrepancia política y otra cosa son denuncias judiciales, ¿no? O sea, ese es un mal camino que lleva la política española hace mucho tiempo y es un mal camino. Bueno, yo en eso quería insistir muchísimo en lo que decías tú, Lucía, porque eso es una evidencia de la enfermedad de nuestra democracia, ¿no? Es absolutamente ridículo utilizar los recursos judiciales para tener un mayor, trascendencia en el discurso político de oposición, ¿no? Y es aterrador, vamos, yo recuerdo la cantidad de denuncias que nos presentaron en el ayuntamiento y dices, bueno, es tremendo, porque eso lo único que hace es, desde luego, enturbiar la actividad judicial y dificultar muchísimo la gestión, que es lo importante, ¿no? Pero yo de verdad lo que creo es que, siendo esto así, yo creo que deberíamos reflexionar cómo es posible que estemos viviendo un proceso democrático en el que no hay diálogo. Porque yo entiendo que si realmente cree cualquier autonomía que no ha sido bien tratada, pues habrá que dialogar y habrá que explicarlo. Y no sé, lo que no se puede es estar siempre en una confrontación y en una guerra de la que yo creo que los ciudadanos estamos absolutamente hartos. No queremos eso, no queremos que la política valga para solucionar los problemas que tenemos. Y vuelvo a decir, hay problemas tan pequeños pero a su vez tan grandes y trascendentes, que no es ya el que se haya tardado un tiempo en establecer un precio realmente razonable de los test, sino el tema de las bajas, que es un tema endémico, porque dedica a la mayor parte de nuestros sanitarios a actividades que no son propias de ellos, cuando nosotros necesitamos unos servicios médicos que no tenemos, ¿no? José Antonio. Bueno, en relación con lo que dice Manuela de las bajas, pues sí, es verdad, es un asunto evidente. Y además que, hombre, el derecho comparado siempre tiene que ser un instrumento de trabajo de los gobiernos. Hemos visto cómo otros ejecutivos han legislado para las bajas con declaraciones responsables. Esas declaraciones responsables, lógicamente, se incorporan una falsedad, luego son sancionadas. Pero deberíamos ya entrar en una senda completamente distinta de desburocratizar los servicios sanitarios para que se dediquen estrictamente a la sanidad y no a la tramitación de bajas laborales, sobre todo en estas situaciones. Bastaría simplemente un decreto ley de los muchos que ha dictado este gobierno para solucionar este asunto y ir a las declaraciones responsables para las bajas y para las altas,
y para las altas. Esa podría ser una fórmula de descongestión urgente. En relación con la impugnación que ante el Tribunal Supremo, en un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera, ha interpuesto la Comunidad de Madrid, no se refiere a una partida sustancial de los fondos europeos. Efectivamente, son 9 millones que se han concedido por concesión directa a las comunidades de Valencia, Extremadura, Navarra y País Vasco, por 9 millones de euros. La entidad es pequeña del asunto, pero yo sí tengo un temor. Yo tengo el temor de que hay una batalla política en ciernes, de que esto es un indicio. Este recurso contencioso administrativo de la Comunidad de Madrid es un indicio. Yo creo que la batalla de los fondos europeos, con regulados su concesión por un decreto ley que salió adelante, os recuerdo, con la abstención de Vox. Sin la abstención de Vox no se hubiese convalidado, porque Esquerra Republicana y algunos otros socios del gobierno parlamentarios votaron en contra. Se va a provocar una nueva convulsión de carácter político, en el que volveremos de nuevo a arrojar sobre las espaldas togadas a los colegas de Manuela Carmena la responsabilidad que probablemente no deberíamos, y que tendrían que solucionarse en términos estrictamente políticos, administrativos, con fórmulas, digamos, que hagan asépticas esas atribuciones de los fondos según proyectos. Eso no se consiguió en su momento con ese decreto. Otros países europeos, y también tenemos que aprender de esto, no incurren en judicialización, porque entre el gobierno y concretamente los fondos europeos han establecido instancias de expertos y agencias públicas que están atendidas por técnicos, y que por lo tanto el margen, digamos, de discrecionalidad es absolutamente mínimo, por no decir que inexistente. Por eso digo que a mí me preocupa que en el futuro, en un futuro que yo creo que va a ser inmediato, la gran batalla política, después de la reforma laboral, que veremos a ver cómo sale, es el de los fondos europeos. A las 11 actualizamos la última hora y seguimos. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @hora25 y en Facebook, Hora 25. ¿Sabías que en el mundo no hay dos faros iguales? Esta noche, el faro ilumina la atracción. Iluminamos a Picasso en el faro de la SER. Buscamos la esencia. Esta noche, convertimos el faro en una enorme librería. Tampoco en la SER. Cada madrugada construimos entre todos un faro diferente. Súmate a la evolución de la radio de madrugada. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. ¿Sabes cuál es el medio de comunicación más democrático e inmediato? Lo estás escuchando ahora. ¿Te imaginas un mundo sin radio? No sabemos qué está por llegar, pero sí que solo si tú sigues, la radio seguirá. Cadena SER. La radio. El humor está en la SER. Venga, vamos con un tuit a cargo de El Pascualo. Siento decirle que su marido ha muerto. Y dígame, doctor, ¿ha sufrido? Nah, a mí estas cosas ya no me afectan. Vamos ahora con las abuelas, esos grandes pilares de la tierra. El tuit es del Gripao. Abuela, ¿no te habrás pasado haciendo croquetas? Igual sí, venga, va, apaga ya la hormigonera. Y acabamos las tuterías con este tuit entrañable de Kraka. Que tengo amigos imaginarios, dice. Ya, pues eso le he contestado yo. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, la fuerza de la voz.
Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Roberto Torija. Y empezamos ya a cerrar este jueves 13 de enero, Isabel Villar. En Roma, donde va mañana Pedro Sánchez al funeral de Estado del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que murió este martes. Allí en Italia se reúnen también mañana los partidos de la coalición de derechas. Van a consensuar quién es su candidato para sustituir a Sergio Mattarella como presidente de la República. Y según ha dicho hoy el ultraderechista Matteo Salvini, que forma parte de esa coalición, a quien van a elegir es nada menos que a Silvio Berlusconi. No aceptamos vetos ideológicos de la izquierda, ha dicho Salvini en un comunicado para justificar su apuesta por Berlusconi como jefe de Estado. La elección final será del Parlamento a finales de este mes. Y todavía sobre la ultraderecha, pero en Estados Unidos, el FBI ha detenido a Stewart Rhodes, el líder de una de las milicias ultraderechistas más importantes del país, por su implicación en el asalto al Capitolio de enero del año pasado. Está acusado de sedición por intentar interrumpir el nombramiento de Joe Biden como presidente electo. Por cierto, que la Comisión del Congreso que investiga este asalto ha citado a declarar a los responsables de las 4 grandes redes sociales, entre ellas Meta, la antigua Facebook, Alphabet, la matriz de Google, y también Twitter. Y una cosa más, en Francia acaba de terminar la reunión del gobierno con los promotores de la huelga general que ha habido hoy en la escuela francesa, un paro por los constantes vaivenes, según los sindicatos, en los protocolos COVID. Ante las críticas, para aplacarlas, el ministro de Educación ha anunciado un refuerzo de personal, unos 3.000 profesores más, y ha anunciado 5 millones de mascarillas FFP2 para los maestros. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues todavía ropa que abriga un poco más. Ahora mismo ya está helando. Destacamos los 2 bajo cero de la ciudad de Soria, 3 grados negativos ahora mismo en Burgos. Y es que mañana insistimos, mañana más fría que la de hoy, en un día que se presenta de nuevo radiante. Va a hacer mucho sol, algunas nubes en el Mediterráneo con chubascos aislados, pero en general sol, pero un sol que no va a calentar. Las máximas igual o incluso un poquito más bajas que hoy. Y el fin de semana ya sabemos más o menos qué tiempo nos va a hacer, Jordi. Sí, la verdad es que con estas situaciones que suelen ser muy estancas, esta situación se va a alargar no solo lo que queda de semana, sino gran parte de la semana que viene. La diferencia respecto a los últimos días es que el fin de semana ya no bajarán más las temperaturas, tampoco van a subir, de manera que, a pesar de que va a hacer mucho sol, el ambiente será plenamente invernal. Gracias, Carbó, buena noche. Buenas noches. Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo €1 hasta 1.000.000. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tiranos, dictadores, asesinos en serie, rostros del mal. Descubre el lado más oscuro del ser humano. Biografías noveladas para conocer las mentes más crueles de la historia. Domingo 16, Adolf Hitler por solo €1,95 con El País. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 15 de marzo de 1936. Y el número de la suerte, el... 9. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Hora 25. Roberto Torija. Lo deslizábamos ya antes de la pausa de las 11. Vamos a hablar ya de ese globo hinchado políticamente que representan las declaraciones del ministro Garzón sobre las macrogranjas. Ojo, un globo hinchado por el PP, pero también por algunos varones socialistas, como el castellano manchego, Emiliano García Paje. Esta mañana Paje decía esto. Esto es como discutir si la calidad de un pez que se pesca con una caña o la que se pesca en redes por miles es mejor o peor. En este país es que se discute mucho por el tamaño de las cosas, que si el tamaño importa. Lo que yo le digo es que da igual el tamaño, que lo que importa es que no hable de mala calidad o de peor calidad de un producto español, al menos sin haberlo probado. Esto por la mañana.
Por la tarde, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una enmienda que impide la construcción de nuevas macrogranjas o ampliar las que ya están instaladas en esa comunidad. Y lo han aprobado las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto a favor del Partido Socialista de Emiliano García Paje. Ser Toledo, Aldo Gómez. No habrá macrogranjas en Castilla-La Mancha hasta como mínimo 2025. Las Cortes han aprobado la moratoria propuesta por el gobierno de Paje hasta el 31 de diciembre de 2024. Ninguno de los partidos políticos ha movido de sus posturas. El PP considera que esto supone un ataque a la ganadería y que genera incertidumbre jurídica. Ciudadanos ve intereses electoralistas y el PSOE defiende que se hace para reordenar el sector. Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Picazo, Ana Isabel Abengózar, PP, Ciudadanos, PSOE. Genera inseguridad jurídica. Ustedes vuelven a criminalizar a un sector para hacer seguidismo del ministro Garzón. 3 años para regular lo que es el tema polémico de las macrogranjas. ¿No será que no quieren mover nada porque tramitar una ley en este momento sería sacarlo en plenas elecciones? ¿Se toma esta medida o se adopta ahora ante el crecimiento exponencial, sí, de autorizaciones y de modificaciones Señoría, de proyectos? Debe concluyendo. Con aumento de capacidad. El PP no ha entrado en las provocaciones de los socialistas que recordaban el rechazo que en el pasado mostraron a las macrogranjas con tuits que incluso se han borrado en las últimas horas. También este pleno del Parlamento castellano-manchego ha tumbado la reprobación al ministro que liberales y populares pretendían llevar a cabo. ¿Qué te sugiere todo esto, Jesús? Bueno, a mí me parece que el origen de toda esta polémica, que no hay que olvidar, creo que es un bulo. Es decir, el origen es una distorsión de unas declaraciones concretas del ministro Garzón. Es decir, no ha habido un ataque al sector cárnico español, no dijo lo que se dice que dijo, etcétera. En ese sentido es evidente que el PP, a través de las reprobaciones que está planteando en todos los parlamentos autonómicos y demás, está intentando mantener viva esa polémica. ¿Por qué? Porque realmente el contenido que ha intentado aprovechar desde ese bulo que se instala, y también había intereses ahí analizando la mecánica de cómo se expandió esa versión, pues hay intereses concretos también de un sector dentro de la industria cárnica española, que por cierto, esa parte que es minoritaria en el sector ganadero español está en manos mayormente de fondos de inversión europeos y tiene un sentido también puramente de negocio especulativo, ¿no? O de negocio absolutamente que separable de lo que es la calidad como pasa en otros países, de todo lo que es la ganadería extensiva, etcétera, ¿no? Pues el PP lo que ha intentado es utilizar esto en sus intereses más inmediatos, que son las elecciones en Castilla y León, compitiendo con Vox, creyendo que de esta manera puede frenar el mordisco electoral que le puede dar Vox, y también la aparición de determinados partidos de la llamada España vacía o la España interior, donde también en determinados lugares puede afectar al electorado del PP. Esto es lo que está ocurriendo, y obviamente esas reprobaciones allí donde no tenga mayoría el PP no van a salir adelante, porque además creo que ya en los últimos 2 días se percibe que el gobierno no quiere seguir cediendo a alimentar una polémica falseada y que le puede provocar un desgaste que no tiene sentido en esa motivación, que efectivamente, si analizamos el contenido, el fondo del asunto, pues de lo que se trata es de algo que muy poca gente puede sostener, que es que no sea mejor un tipo de ganadería que otra o una carne que otra. Aquí y en Holanda y en cualquier otro país europeo. Hablas del PP, pero hay muchos varones autonómicos socialistas, y escuchábamos antes a Emiliano García Paje, a los que se ve muy cómodos a la hora de criticar a Garzón allá donde ven un solo micrófono. Lucía. Bueno, yo creo que el Partido Popular está todavía dando gracias al cielo por este regalo que le ha caído en estas prolegómenos de las elecciones autonómicas. Un auténtico regalo por parte del señor Garzón, del ministro de Consumo, que él sabrá exactamente cuáles son las motivaciones que tiene para no haber precisado desde el minuto 1 y el primer día que en el asunto de... Es verdad que Alberto Garzón no ha atacado a toda la ganadería, por supuesto, es verdad. Pero a mí, francamente, lo del bulo me chirría. Yo creo que este no es el problema. Es decir, el señor Garzón cometió un exceso al pronunciar las palabras carne de peor calidad o de mala calidad y exportaciones.
Y esto, que lo podía haber frenado el primer día, cuando empezó a producir la polémica, esto él no lo hizo, no lo frenó, sencillamente continuó defendiendo su posición. Y el resultado de esto, ahora mismo, es el siguiente. Los ciudadanos españoles hemos visto que ha habido una desautorización del ministro de Consumo por parte del presidente del Gobierno, por parte, por supuesto, del ministro de Agricultura. Por cierto, ministro de Agricultura, uno de los políticos más respetados y solventes que hay en este país, que jamás hubiera hecho esas declaraciones, y eso que son de su competencia el asunto, y la ministra portavoz también. Y para mi sorpresa, y vuelvo a hablar del funcionamiento de este gobierno, que me tiene estupefacta, para mi sorpresa, Alberto Garzón no es que solo no esté, en fin, un poquito molesto, ¿no?, porque te haya desautorizado el presidente del gobierno, no, es que está encantado. Y antes el hombre está encantado, ha visto una manera de sacar la cabeza, todo el mundo habla de él. Evidentemente, él, para sus intereses políticos, supongo, y para su protagonismo, esto es estupendo, pero aquí quien es la víctima de esta estrategia es el Partido Socialista. Y no sé qué pasará en las elecciones de Castilla y León, yo no sé lo que pasará, y no voy a ejercer aquí de Casandra, ni me gusta pronosticar nada, ni tengo una bolita de cristal. Pero quiero recordar que la estrategia de Podemos y de Pablo Iglesias en las elecciones de la Comunidad de Madrid, poniendo el foco en lo del fascismo, acabó como acabó. Y yo creo que el Partido Socialista, en cierta medida, se ha dado cuenta de que no puede seguir por ahí, porque Unidas Podemos tiene sus propios intereses, que no coinciden en este caso con el Partido Socialista, o los ministros del Partido Socialista, el presidente del Gobierno, lo que ha hecho es separarse, ¿vale? Decir, no tenemos nada. Pero claro, esto sí afecta a la imagen del gobierno. Es decir, cuando Yolanda Díaz y el presidente del gobierno y todos los ministros y los vicepresidentes dicen, la coalición goza de buena salud, bueno, realmente es que deberían pensar que los ciudadanos igual no son idiotas. Es decir, ¿cómo se puede pensar que esto goza de buena salud teniendo en cuenta lo que ha pasado estos días? Pero es bueno, que si Lucía, tú estás viendo... Pero habrá que decirlo todo, porque cuando una coalición goza de buena salud, se demuestra si tiene presupuestos por segunda vez, ya, Jesús, si aprueba políticas, si se va aprobando todo lo que acordaron. Si desautoriza el presidente del gobierno a un ministro, no se puede decir que una polémica de estas es que no se hable de otras cosas, porque hay que decir también que ese bulo surge en los mismos días en los que a lo mejor procedía a hablar del dato de empleo que teníamos. Roberto, y si puedo participar un poquito. Sí, claro. Sí, Manuela y yo estamos muy callados, la verdad. Sí. Ahora mismo tenéis la palabra, venga, Manuela. Bueno, si no os importa, empiezo yo. Yo a veces os escucho, y de verdad os escucho con muchísimo respeto, porque todos vosotros sois analistas políticos y yo os respeto mucho, pero yo me siento muy lejos, ¿no? Porque a mí, cuando ha pasado todo esto, lo que yo me pregunto es... ¿cuál es el discurso del político? ¿De qué tiene que hablar el político? O por lo menos de qué es lo que a mí personalmente, como una ciudadana más, me interesa que hable el político, y cuál ha sido también mi experiencia mientras que he estado durante estos 4 años teniendo un cargo institucional, ¿no? Yo creo que el político tiene que sobre todo hablar de lo que va a hacer y de lo que ha hecho, y explicar después el resultado que ha dado lo que ha hecho. Es decir, que yo lo que encuentro es gratuito y que nos enzarcemos de esta manera en relación con unas declaraciones. Solamente lo entiendo porque la política está perdiendo su sentido desde mi punto de vista, y es solamente comunicación, solamente palabra incluida, enmarcada en el sentido de lo que puede producir la comunicación para desgastar, cuando a mí lo que me importa es la gestión, lo que haya pasado. Entonces yo hoy, por ejemplo, cuando he oído, y me ha parecido muy bien que el ministro Garzón se haya reunido con los ganaderos y les he oído decir a los ganaderos lo que han dicho, pues me ha parecido que ahí es donde está la cuestión. La cuestión, lo que está es saber qué es lo que hace este gobierno en relación con la ganadería, cómo conseguimos que efectivamente nuestro producto de la ganadería sea perfectamente bien exportado, y cómo podemos exportar más y crecer y todo este tipo de cosas, y de esto es de lo que hay que hablar. Entonces yo ahí
ahí simplemente lo que me parece que desde mi punto de vista es útil, y si me atrevo a hablar aquí, aún sin tener esa cualificación que tenéis vosotros de analíticos, de personas expertas en análisis político, de analistas políticos, es porque creo que no es buen sistema de la política el que la mantengamos siempre en una comunicación que además aburre, porque sobre esto de las declaraciones de Gastón llevamos una semana, y a mí lo que me gusta saber es lo que ha hecho el gobierno en relación con la agricultura y lo que va a hacer. Zarzalejos. Bueno, la comunicación es performativa en política, es decir, transforma realidades. Eso es así, porque la política también son percepciones, no solamente elementos tangibles, sino percepciones. Yo creo, desde mi punto de vista, y yo ya no quiero entrar mucho más, porque en eso tiene razón Manuela, es decir, estamos dándole vueltas y más vueltas al tema. Quiero decir dos cosas. Uno, primero, que aquí se ha producido un fallo de política informativa. Antes de las declaraciones al Guardian del ministro Garzón, que debían estar suficientemente coordinadas con la Secretaría de Estado de Comunicación por una parte y por otra con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y eso no se produjo, es decir, ni con la Secretaría de Estado de Comunicación ni con el ministro Planas. Eso es una forma de actuar por libre que no es eficiente, ya se ve que no es eficiente en esos temas, y en un medio tan potente como el Guardian hay que acordar muy bien qué es lo que se dice. Yo creo que ahí hubo un primer fallo. Y segundo, efectivamente la oposición ha aprovechado, pero el gobierno, y es particularmente la parte socialista, le ha dado todas las facilidades, y más de las que podía soñar la oposición, para formar, digamos, este tremolino de declaraciones, esta convulsión de carácter político que ha afectado a la propia coalición. Empezó con ese absurdo argumento de que el ministro hablaba a título personal, se abandonó. Luego se fue al lamento del propio presidente del gobierno en la cadena SER, diciendo hasta 10 veces que lamentaba estas declaraciones, y salió finalmente Luis Planas, que yo creo que hizo unas declaraciones estableciendo los criterios generales del gobierno y diciendo que habían sido desafortunadas esas declaraciones. Por lo tanto, la oposición no ha hecho más que recoger una reacción probablemente también mal coordinada de los ministros socialistas del gobierno. De tal manera que, sea bulo o no sea bulo, que yo no voy a entrar, porque ese es un tema que ya está, digamos, suficientemente discutido, y el que lo crea, lo cree, y no va a haber forma de cambiar ningún criterio. Yo lo que creo es que la reacción, primero por parte del propio ministro declarante, no ha estado debidamente coordinada y no ha sido fina, y tenía que haberlo hecho con Secretaría de Estado de Comunicación y Agricultura, y que la reacción o la hiperreacción o la sobrereacción de algunos dirigentes autonómicos como Lambán y el propio García Paje, la ministra portavoz, el propio presidente del gobierno y finalmente el ministro de Agricultura, pues simplemente han puesto en bandeja luego una pista por la que está, digamos, discurriendo cómodamente la oposición del Partido Popular. Y esto se ha producido ¿por qué? Pues fundamentalmente porque es que dentro de un mes hay unas elecciones en Castilla y León, y una de las provincias de Castilla y León, concretamente Salamanca, es la que tiene la cabaña vacuna, creo que más importante de España, y desde luego esa comunidad con Aragón y con Cataluña son las que tienen mayor número de ganadería vacuna. Por lo tanto, impacta directamente sobre una comunidad que va a ir a unas elecciones cruciales dentro de un mes. Yo creo que aquí, en definitiva, pues se han perdido los resortes estratégicos, se han perdido los nervios y se ha perdido el buen criterio. Por el ministro que declara
y por los otros ministros que reaccionan como reaccionan. La oposición lo que ha hecho ha sido aprovecharse de las circunstancias. Eso me parece que es así, y verdaderamente estoy con Manuela. Creo que este tema ya, pues bueno, verdaderamente está manoseado y aburre. Puede seguir el Partido Popular por esta vía, pero creo que lo que tenía que conseguir ya lo ha conseguido, y si continúa por ahí, pues probablemente poco rédito va a sacar más. Dame un minuto, José Antonio, porque tenemos noticia a esta hora en Londres. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Begoña Arce, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque tenemos otras 2 fiestas más en Downing Street. Bueno, lo está adelantando el Daily Telegraph. El personal de Downing Street celebró 2 fiestas de despedidas de compañeros la noche antes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina. Era la noche del 16 de abril del 2021 y en el Reino Unido estaban de luto a nivel 2 con restricciones que impedían reuniones en el interior. Se había pedido además a las personas que no dejaran por el peligro de COVID, por ejemplo, flores a las puertas de palacio. En Downing Street se estaban celebrando 2 recepciones de despedidas de 2 colegas. Uno era el director de comunicaciones de Boris Johnson, el otro era uno de los fotógrafos personales del primer ministro. Testigos que estaban allí le han contado al Telegraph que hubo mucho alcohol, gente e invitados bailando con música, que el evento se prolongó hasta pasada la medianoche. Boris Johnson no estaba en Downing Street esa noche, estaba en la residencia de campo de Chequers, llevaba allí desde el jueves, y estos 2 festejos se realizaron en departamentos distintos, diferentes de Downing Street, pero en total había unas 30 personas en ellos. No te vayas todavía, Begoña, vamos a escuchar esta voz. Andrew Albert Christian Edward, Duke of York, greeting. Pues ese es casi el único título que le queda al príncipe Andrés, el del duque de York, porque la Casa Real Británica le ha retirado esta tarde todos los honores militares y no podrá usar ni eso de Su Alteza Real. Le despojan de todo eso porque ya saben que está acusado de abusar sexualmente de una menor, hasta en 3 ocasiones, dentro de la trama llamada Epstein, ese magnate estadounidense que montó junto a su pareja una red de tráfico de menores. Ayer mismo el duque de York perdió la última oportunidad que le quedaba para intentar esquivar el juicio. Un juez estadounidense se negó a archivar la denuncia contra él y hoy, solo 24 horas después, el Palacio de Buckingham, Begoña, ha emitido un comunicado confirmando que le despojan de todos los títulos y de todos los honores militares. Sí, los que le quedaban. En el Palacio de Buckingham han tardado meses en tomar esta decisión que era inevitable. Lejos de amainar desde hace 2 años, el escándalo sexual del príncipe Andrés no ha hecho sino crecer y crecer. La perspectiva ahora de un juicio que debería empezar en otoño, removiendo constantemente estas acusaciones de abuso a Virginia Giuffre cuando era menor de edad, era algo insostenible. La institución aísla al príncipe Andrés, le aparta de los patronazgos reales que aún ostentaba, le prima además, como decías, de los títulos militares honoríficos que venía reteniendo en 8 regimientos británicos, incluido el del coronel de la Guardia de Granaderos, que es bastante importante. Más de 150 veteranos de las Fuerzas Armadas habían escrito a la reina expresando su malestar por estos honores. El título de Su Alteza Real lo mantiene, pero no podrá utilizarlo. Desde el equipo del duque esta noche se dice que él va a seguir defendiéndose. Los letrados de la demandante han hecho saber que por su parte Virginia Giuffre no está interesada en un acuerdo puramente económico, lo que sugiere que el acusado debería quizás admitir su culpa, pedir perdón públicamente para evitar el juicio. Gracias, Begoña. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Vuelve el 0,7%. Al ritmo actual, los países de menos ingresos tardarán casi una década en tener vacunada contra la COVID al 70% de su población. Esta realidad acompaña el objetivo de dedicar el 0,7% de la riqueza nacional a promover el crecimiento y mejorar el bienestar de los países pobres. En 2007, Rodríguez Zapatero anunció solemnemente que ese porcentaje se lograría en apenas 4 años y que España se incorporaría al selecto club de los países más ricos del mundo que donaban esa cantidad. Luego llegaron la gran recesión, la austeridad y los recortes que llenaron al país de sacrificios, y aquel objetivo no solo se olvidó, sino que se redujo a un ridículo 0,17%. El gobierno actual ha recuperado la promesa y ahora quiere hacer la ley.
Se llegará al 0,7% de ayuda al desarrollo en el año 2030 y se llevará a los países latinoamericanos que lo necesiten, así como a nuestros vecinos geográficos y culturales de África y el Sahel. La experiencia sugiere que las metas a largo plazo están llenas de incertidumbre, pero menos da una piedra. Punto y 25. Pues nos hemos quedado sin tiempo, así que no puedo hablar de Boris Johnson con vosotros, que era lo que más me apetecía. Tenemos que quedar otro día. Manuela Carmena, José Antonio Zarzalejos, Lucía Méndez, Jesús Maraña. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Buenas noches. Y a todos ustedes, un beso. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.